Recuerden que ya la semana pasada terminamos el temario. Entonces, no sé si han ido anotando como cosas, temas que no hayan entendido bien para repasarlos. Hoy lo que vamos a ver es eh, resolver las dudas que tengan, repasar los temas que no comprendan del todo bien y terminar de responder, ir respondiendo el examen para ir recordando un poquito cada tema. Entonces, igual vamos a dar 2 minutitos más a ver si se conecta alguien más. Mientras, pueden ir anotando eso. Si tienen algún tema que quieran repasar, que no entiendan, que tengan alguna duda, para iniciar revisando, haciendo el examen. Buenas noches, profesora. ¿Cuándo terminamos nosotros? La próxima semana, pero igual si resolvemos todo el examen hoy, entonces hablo con Chile y les digo que si hacemos repaso la otra semana o si les damos libre la otra semana. Igual ustedes todavía no hacen examen, entonces seguro van a abrir eh, un grupo un nuevo grupo para repasos. Igual todo se les estaría avisando ahí por el chat, cualquier cosa. Ok, gracias. Profe, una pregunta. Sí. Con el tema de ¿cómo se llama esta vaina que hable 50%? Que hasta me bloqueo con solo pensarlo. ¿Con cuál? ¿De qué es? ¿De Eh, literatura o gramática? eh, Esto que lo mandábamos por temas, ¿cómo se llamaba? Por temas La a redacción. la redacción. Ajá. No llegamos a saber cuáles los temas que nos dan, no. No, Eso no, nada los que ver. temas ustedes lo saben hasta el mismo día del examen, hasta que les entreguen el formato, ustedes, el folleto, ustedes saben eh, qué temas les van a tocar. Igual ustedes han visto que todos vienen como dentro de las mismas temáticas, entonces nada más como ir leyendo, viendo noticias, eh, temas o cosas que hayan pasado el año pasado o este año, ¿verdad? Siempre tiene que estar relacionado con la actualidad. Uno con salud, uno con ambiente, otro con tecnología, siempre van como dentro de esos campos. Política, tal vez no. Sí, también puede, alguno de política. Igual recuerden que son 4 temas que les dan, ¿verdad? Entonces, tienen de dónde escoger. ¿Alguna otra persona con alguna duda, pregunta sobre un tema en específico? Igual lo que podemos ir haciendo es ir resolviendo, ¿verdad? Recordando un poquito lo más importante de cada tema. Si logramos terminar, hacer todo el examen, entonces durante la semana hagan ese ejercicio de repasar como todo y ver qué les cuesta y qué no. Por si la otra semana hacemos clase, entonces ya, ya que tengan claro qué temas quieren que se repasen. Ok, entonces empecemos. Recuerden que nosotros la explicación de los temas iniciamos con gramática y luego con literatura. Sin embargo, en el examen, lo primero que vamos a ver en el examen es o lógica, perdón, literatura, en el caso de ustedes. En este caso, ver lo que es el nivel inferencial y nivel literal. Recuerden que cuando hablamos del nivel inferencial,
es que tenemos que inferir, tenemos que deducir a partir del texto. No siempre la respuesta, eh, cuando nos piden que infiramos, no siempre la respuesta está exactamente en el texto, ¿verdad? Es a través de lo que tenemos. Ok, entonces hagamos esa primera pregunta. Tenemos que inferir a partir de esa información. ¿Cuál era la respuesta correcta en este caso? A ver, ¿cuál es la respuesta Profe, correcta? Dime. la A. La A, muy bien. Es necesaria la ley porque hay personas que no protegen a los animales. Vean que estamos infiriendo a partir de la información que nos ponen ahí en el texto. No estamos eligiendo una respuesta que está tal y como está en el fragmento, sino que inferimos. Leemos, entendemos y deducimos a partir de lo que leímos. Muy bien. Vamos a ver. En este también no hay que inferir, pero sí hay que em, elegir la opción, ¿verdad? Que nos hable sobre la atmósfera según el fragmento que nos están colocando en ese caso. Igual el examen ustedes ya lo tienen en el grupo, entonces es mejor, ¿verdad? Que vayan anotando las respuestas correctas en un cuaderno, en una hoja, o si tienen el examen impreso, mucho mejor, para que a la hora de que repasen ya tengan las respuestas. En la 2, ¿cuál sería la respuesta correcta? La C, profe. Que la atmósfera es destruida por la contaminación, la atmósfera protege unos 200 kilómetros de la Tierra, la atmósfera permite la vida en la Tierra al absorber las radiaciones ultravioleta. Muy bien. La C. La 2 es las. Pro- Entonces, dime. Profe, esa es otra forma de preguntar como la uno, perdón. No, porque si nos pusieran que hay que inferir, es deducir a partir del texto. Deducimos, ajá. ¿Y Ajá, esta? pero en este caso que no nos viene la palabra inferir, entonces es más el nivel literal. Es decir, que la respuesta a veces puede que esté literalmente en el texto. O sea, no tenemos que deducir, sino que tenemos que contestar a partir de lo que está ahí. Solamente cuando viene la palabra inferir, ahí es cuando nosotros tenemos que deducir a partir del fragmento. Si no viniese esa palabra, entonces ahí tendríamos que contestar a partir de lo que literalmente está ahí en el texto. ¿Y cuál era la respuesta? De la 2 es la C. Gracias. Un gusto. Los que se acaban de conectar, por favor poner el nombre ahí en el grupo para la asistencia, en la imagen. Y recuerden que también para los que se acaban de conectar, terminamos el temario la semana pasada, entonces estamos repasando un poquito los temas a través de eh, la resolución del examen. Ok, en esta es el contexto sociocultural, ¿verdad? Recuerden que cuando nos hablan del contexto sociocultural, teníamos que tomar en cuenta los aspectos sociales y culturales de los que nos mencionan en el texto. Entonces, en este caso, a partir de los aspectos sociales y culturales, se hace referencia a una sociedad de qué tipo.
protegida por el gobierno, preocupada por el medio ambiente, consumista que desaprovecha los recursos o dotada de todos los derechos legales humanos. Profe, consumista que desaproveche los recursos. Correcto. La opción C, consumista que desaprovecha los recursos. ¿Ok? Entonces, a partir de los aspectos sociales y culturales que nos explican en el texto, encontramos una sociedad consumista. Muy bien, la 3 sería la opción C. Ok, acá vamos con un tema nuevo, ¿verdad? Que eran los géneros. Recuerden que ustedes tenían como géneros la novela, el cuento, la poesía y el ensayo. Entonces, de forma general, recuerden que la novela es narrativa, es extensa, tiene varios personajes, varios ambientes. Eh, Vamos a ver, el cuento es todo lo contrario, es muy breve, tiene pocos ambientes, pocos personajes, también es narrativo, eh, se caracteriza por ir directo al final, ¿verdad? No da tantos detalles como lo es en la novela. El ensayo es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque la persona escribe a partir de sus propios conocimientos, de sus propias emociones y sentimientos. La poesía y el ensayo eran subjetivos. La poesía es breve, está escrita en verso. La novela y el cuento están escritos en prosa. Vamos a ver qué más. De la poesía tiene musicalidad. En el ensayo, aparte de que es subjetivo, es expositivo, eh, tiene, nos da alguna enseñanza, ¿verdad? Es de carácter educativo, de carácter didáctico, que esas son como las características principales de los géneros. Ahora, ¿cuál sería una característica del género novela que además esté representado en el fragmento? Recuerden que tiene que estar representado en el fragmento. Presenta varios ambientes. Presenta varios ambientes. Muy bien, la opción B. La A no es breve, la novela es todo lo contrario, es algo extenso. Enfoca el tema en forma parcial, no, ¿verdad? No lo explica de manera parcial, sino de una forma más amplia, más detallada, porque al ser tan extenso nos permite incluir varios detalles. Y no predomina la subjetividad del autor. Recuerden que los únicos que son subjetivos es la poesía y el ensayo. En este caso, ¿verdad? Ya les dije las características. En este caso es una característica del género literario cuento.
Posee pocos personajes, profe, la A. Posee pocos personajes. Muy bien. La B representa acciones ante un espectador. Recuerden que no, ¿verdad? El teatro, que fue creo que no se los expliqué. El teatro estaba escrito en diálogo, está hecho para ser representado, para realizarse ante un espectador, tiene actores y actrices, ¿verdad? Presenta actuaciones, esas son las características del drama, que es lo que conocemos como teatro. La B sería una característica del drama. Conjuga diálogos, movimientos y acciones, no es una característica del cuento y cuenta los hechos como un narrador testigo. Puede que tenga un narrador testigo, pero ese no es una característica propia del género cuento, porque también en una novela pueden utilizar un narrador testigo. Sería la opción A. Las 6, ok, tenemos los tres tipos de narradores. Narrador protagonista, se habla en primera persona. Testigo, cuando una persona cuenta lo que le sucedió a otra, ya sea porque él fue testigo o porque alguien más se lo cuenta. Y omnisciente, ¿verdad? Cuenta lo que le sucede a los personajes de una manera eh, como un dios, ¿verdad? Que yo se los dije. Y que además en el omnisciente sí incluye hasta sentimientos y pensamientos de los personajes, ¿verdad? Porque el omnisciente lo sabe todo. Ahora, según ese fragmento, ¿cuál narrador predomina ahí? Testigo, profe. Nos contó. Ajá, muy bien. Testigo porque relata lo que le contó a otro personaje. ¿Ok? Los demás también participen, ¿verdad? Recuerden que esto es como ya saber la verdad de cómo estamos preparados para el examen. Solamente una persona me está participando. Vamos con las 7. Igual, tipos de narradores. Lean muy bien cada fragmento, qué tipo de narrador predomina en cada uno. Considera la respuesta ahí.
A ver, chicos, ya les expliqué las características. ¿Qué tipo de narrador hay? Omnisciente. Los dos son omniscientes. Muy bien. En los dos, el narrador, la persona que nos cuenta la historia, nos da detalles, ¿verdad? De los pensamientos del personaje, nos cuenta todo lo que hacen los personajes sin estar presentes, sin ser testigo. Vamos con la 8, ¿ok? En este vamos con el código apreciativo. Cuando nosotros hablamos del código apreciativo, ya sea del narrador o del yo lírico, ¿verdad? Era ponernos en la posición de ese narrador, de esa persona que nos cuenta la historia y entender qué nos quiere dar a entender, para la redundancia, a partir del texto. ¿Qué nos quiere explicar o en qué estaba pensando? ¿Qué nos quiere contar a través de ese fragmento? El código apreciativo, proyectado en el fragmento anterior, alude a que el indio es víctima de Profe, la D. la D, correcto, de su propio silencio. Alude a que el indio es víctima de su propio silencio. Muy bien. En la 9 vamos con los registros del habla. El registro del habla es del lenguaje, ¿verdad? Coloquial, aquellos personajes que utilizan un lenguaje común, ¿verdad? Como el que utilizamos con nuestros familiares o amigos. El coloquial es un lenguaje informal, totalmente informal. El culto es un lenguaje totalmente formal, se respetan las formas y la estructura de la oración. El literario, recuerdan que el literario yo les dije que es como si estuviéramos leyendo poesía, ¿verdad? Tiene rima, tiene musicalidad, presenta diferentes figuras. Y el técnico era un lenguaje propio de una profesión, de un oficio. ¿Ok? ¿Qué tipo de registro del habla hay en cada uno de esos elementos?
La A, profe. La A, muy bien. En la primera coloquial, va afuera, por ejemplo. Y no se respeta ahí la estructura correcta de las palabras, ¿verdad? Y el segundo sería cool, la opción A. Ok, vamos con el estilo directo o indirecto, que tenía que ver también con el habla de los personajes. Recuerden que cuando los personajes o el texto utiliza un estilo Profe, directo, yo creo que es la B. ¿en cuál? En la 10. Ok, voy con la explicación. Recuerden que el estilo directo era cuando hablaba directamente el personaje, que podía tener también el guión, ¿verdad? Que me indicaba diálogo. El indirecto era cuando otra persona reproducía las palabras de otro personaje. Ok, y la compañera nos dice que la 10 es la B. Los demás, ¿qué opinan? Igual, profe. Correcto. La primera es indirecto. Él dijo en una carta que aquella noche regresaría. No son las palabras del personaje como tal. Y en la 2, ¿qué crees? Dame un vaso de agua, está hablando propiamente el personaje. Es directo. Entonces sería la opción B. Acá es de análisis, bueno, la parte de literatura. A partir de ese fragmento que podemos identificar la acción realizada por la mujer que representa sumisión, humildad, feminismo o solidaridad. A partir de el fragmento que está ahí. La D, profe. La D, solidaridad. Muy bien. En la 11 sería la D. Vamos con la que sigue. Igual es deducir a partir del fragmento que nos colocan ahí. En ese caso, entender al personaje de la tía Elena. ¿Qué resalta ese personaje? A partir de ese fragmento, ¿qué es lo que resalta? La A, profe. El ojo acusador y vigilante que guarda la virginidad de la mujer. Muy bien, la A. Vamos a ver. La siguiente vamos con características del género literario lírica, la poesía. Ya les expliqué, ¿verdad? Las características que tenía la poesía. Recuerden que en la pregunta, ¿verdad? Eh, bueno, en la respuesta más que todo puede venir dos respuestas que sean características del género por el que nos están preguntando. Pero ¿cuál es la correcta? La que está representada en el fragmento, porque para eso nos ponen el fragmento. ¿Cuál sería ahí en la 13?
una característica propiamente de la lírica o de la poesía. Profe, con Profe, un la fin D. estético. La D, emplea figuras literarias con un fin estético. Recuerden que la poesía tiene figuras literarias y figuras de construcción. Predomina el diálogo, no, en el teatro es donde predomina el diálogo. Enfoca un solo asunto. Recuerden que la poesía tenía universalidad de temas, podía tratar varios temas a la vez. Relata hechos maravillosos, sí, cualquier género puede relatar hechos maravillosos, pero no es una característica propia del género literario poesía. Entonces, en ese caso sería la D. Ok, en la 14 seguimos con código apreciativo. Según el código apreciativo del fragmento que nos ponen ahí, los amorosos sienten paz, tristeza, angustia o repulsión, a partir de lo que nos dice ahí en el texto. La C. Ok, la C, los demás, ¿qué opinan? Igual, profe. Angustia. Muy bien, la C. Vamos igual con el código apreciativo del hablante lírico. Recuerden que una cosa es el código apreciativo narrativo, ¿verdad? Que es en el cuento y en la novela. Y el código apreciativo del hablante lírico, del yo lírico, trata o solo está presente en la poesía. ¿Qué nos proyecta ese yo lírico, ese hablante lírico? Dice, soy como un perro que ruge a solas, ladra a las fieras del odio y de la La angustia, C. echa a rodar la vida en mitad de la noche. Más por el final, ¿verdad? Del fragmento. Echa a rodar la vida en mitad de la noche. La C. Está dispuesto a enfrentarse a la adversidad con valentía. A enfrentarse a la noche en ese caso. Yo lírico igual hablante lírico. ¿A qué alude? ¿A qué hace referencia ese fragmento? La D, profe. ¿Cuál? La D, o sea, la última. Ajá, sí te entendí la B. No, la D. Correcto, a la esperanza y la incertidumbre. Ok, la 16 es la D. Ok, vamos con figuras literarias. Recuerden que una cosa son las figuras literarias y otra cosa son las figuras de construcción. Las figuras literarias tienen que ver con el sentido, las de construcción con la parte de escritura. Ok, eran 5 figuras literarias. ¿Cuáles eran? Cinco figuras literarias.
símil, metáfora, epíteto, prosopopeya, Ajá, muy bien. Y hipérbole. Profe, no sé si estoy equivocado, pero nosotros no vimos las figuras de construcción. Sí, las vimos la semana pasada. Vimos las figuras literarias y quedamos que íbamos a ver esta semana las figuras de construcción, o me equivoco. Vamos a ver. Lo mismo nos pasó la vez pasada. Recuerden que yo tengo varios grupos, entonces también a veces ocupo de su ayuda. Si quedamos en eso, entonces me lo hubieran dicho desde el inicio y empezamos a... No, hasta ahora me acuerdo yo, profe, y creo que lo confirmo porque había una práctica que tenía 3 preguntas de figuras literarias y 3 preguntas de Ajá, figuras de construcción, y las 3 últimas no las hicimos porque veíamos las figuras de construcción. ok, entonces hagamos esta de figuras literarias. Bueno, no, porque ahí le sale una instrucción. Vamos a ver. Ok, dejémoslo entonces hasta los 17. Ok, falta un minuto para que se cierre la primera sesión, entonces voy a cerrar esta y iniciamos la segunda con la explicación de figuras de construcción. Ok, vuelven a ingresar al mismo link.